Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Profesor Chuletas. Hoy voy a terminar esta serie de vídeos que he estado haciendo acerca de la literatura. En este último vídeo voy a hablar de la creación literaria. La creación literaria tanto de textos en prosa, de textos en verso y textos dramáticos. Lo primero que me gustaría comentar es que siempre se nos han mandado redacciones en el colegio. Redacciones que sin mucho sentido se nos han mandado por completar la tarea del fin de semana. Cuando el fin de semana, siento mucho decirlo, pero está hecho para disfrutar. Ya se tiran 5 días en el colegio, algunos 8, otros 9 horas en clase. Creo que es tiempo más que suficiente para que trabajen todo lo que tienen que trabajar y que los deberes sean solo para algo necesario. Pero es un tema en el que no quiero entrar ahora mismo, tema de deberes, y que seguramente ya comentaré en otro vídeo más adelante si así lo queréis y si me lo pedís. Pero me gustaría decir que cuando se pide una redacción no tiene por qué ser el fin de semana, tienen que ser un periodo de tiempo suficientemente grande como para que el alumno pueda lucirse con aquello que hace. Ahora bien, ¿qué es una redacción? Redacción es redactar, es escribir. Podemos escribir muchas cosas. Hay que decirles a los niños qué es lo que tienen que hacer. No es que esté mal decir redacción, no es que esté mal, pero técnicamente no sería lo mejor. Entiendo que para los niños, para nuestros alumnos, es un poco indiferente y podemos utilizar vocabulario más adaptado, pero siempre que podamos utilizar el vocabulario apropiado, debemos utilizarlo. Y en nuestro caso vamos a hacer pues, creaciones literarias, podemos hablar de textos en prosa, textos en verso o textos dramáticos, ¿vale? Y luego tenemos que orientarlos a un tema. Mi consejo, esos temas tienen que salir o bien de ellos o bien de algo que queramos que trabajen, por algún motivo, ¿vale? Algo que nosotros, pues, oye, estamos en primavera, nos parece adecuado hablar de la primavera y comentamos, vamos a hacer un texto de la primavera. Pero un texto de la primavera no tiene por qué ser, vamos a definir la primavera. Porque, como ya comentamos en el primer vídeo, definir la primavera no es literatura. Así que si lo que queremos hacer es literatura, vamos a personificar a la primavera, vamos a personificar a otras estaciones, vamos a hacer que haya interacción con los árboles, con las plantas, los animales. Es a lo que me refiero cuando yo pido que hagan una composición narrativa. Quizás en otros momentos nosotros verdaderamente queramos trabajar las descripciones, pero cuando queremos que hagan un trabajo en el que ellos creen literatura, debemos planteárnoslo como eso, un trabajo en el que ellos crean literatura, por lo tanto no puede ser otra cosa, tiene que ser literatura. Dicho esto, creo que queda bastante claro por dónde voy y a lo que voy a hablar. Si queremos que ellos hagan algo, también tenemos que presentarles nosotros cómo queremos que lo hagan. Un ejemplo, ¿vale? Durante estos vídeos he dicho siempre que tenemos que ser un ejemplo en lo que hacemos, que tenemos que mostrar cómo queremos que lo hagan. Y para ello no hay mejor forma que crearles esos textos. En mi caso yo hice 3 textos, uno narrativo, otro en verso y otro teatral. El primero, que hice en prosa, lo que hice fue coger una técnica que es darle la vuelta al cuento. En mi caso, cogí Caperucita Roja, un cuento por todos conocido. Y le di la vuelta, es decir, cogí al lobo malo y lo hice bueno, y cogí a Caperucita buena y la hice mala. Escribí un cuento muy chulo, si lo queréis leer os dejo abajo la dirección de mi blog para que lo podáis disfrutar, creo que está bastante interesante y lo planteé en un principio para alumnos de segundo. Luego mi profesora me comentó que por la extensión era más adecuado para sexto. Lo que estoy completamente de acuerdo. Para sexto, la extensión es más adecuada quinto, sexto, que para segundo, ya que ocupaba prácticamente 2 páginas, 3 páginas, ¿vale? Entonces, para segundo de primaria es demasiado extenso. Para segundo de primaria, con una página ya estaríamos pidiéndoles bastante. O sea, que hay que tener muy en cuenta también la cantidad. Lo segundo fue un texto en verso, que tengo exactamente aquí, detrás de Batman. Fue esto, ¿vale? Si queréis lo puedo leer. Es una letanía y en mi caso es una letanía a la naturaleza, que luego pasé a simplemente escribirlo en unas cartulinas de colores, le hice unos agujeros y bueno, le hice un lacito para que quedara chulo esto. Podemos presentárselo así perfectamente a nuestros alumnos
y ellos lo pueden reproducir sin ningún problema. Es muy sencillo. Una letanía es esto. Letanía de la naturaleza. La naturaleza es vida. La naturaleza es muerte. La naturaleza es equilibrio. La naturaleza es efímera. La naturaleza es armonía. La naturaleza es eterna. La naturaleza es la flora. La naturaleza es sabiduría. La naturaleza es la fauna. La naturaleza es caprichosa. La naturaleza es cruel. La naturaleza es espléndida. La naturaleza está muriendo. La naturaleza está transformándose. La naturaleza está en peligro. La naturaleza somos todos. Muy bien, como habéis visto, es muy sencillo hacer este tipo de composiciones. En mi caso, quizás es por el tipo de composición en el que ya trato temas mucho más emocionales, temas un poco más trascendentales, que simplemente el propio hecho de naturaleza como cosa que veo, pues quizás sería más apropiado para alumnos más mayores, sexto, por ejemplo, quinto. Pero por la composición, el tipo de letanía, este tipo de composición en verso es muy sencillo y lo podemos trabajar prácticamente desde primero. Es muy fácil. Y si nos basamos en aspectos físicos, en cosas, bueno, hacemos comparaciones, pero comparaciones muy simples. Como, mi mamá es como la miel. ¿Entendéis a lo que me refiero? Podemos trabajarlo desde muy pequeños y es una forma de trabajar las composiciones en verso muy chula. Y que, oye, si luego las encuadernamos y las regalamos para el Día de la Madre, que a veces, bueno, pues no se nos ocurren cosas y hacemos manualidades chorras, porque es que son eso. Podemos hacer esto, que es una cosa muy bonita y que verdaderamente son los sentimientos del niño, lo cual me parece mucho más interesante que una ficha que tienen que colorear. Aquí lo dejo. Por último, os quiero hablar de la última composición que hice. En mi caso fue una obra de teatro muy simple, en la que aproveché que estábamos en Navidad cuando lo hice para, bueno, tratar un poco ese tema. ¿Qué hice? Pues yo era Papá Noel y los alumnos eran los duendecillos. Y los duendecillos querían ir con Papá Noel a recorrer el mundo entregando los regalos. Cada duendecillo daba sus motivos para ir con Papá Noel ese día. Yo como profesor planteo este tema, luego ellos me van diciendo por qué querrían acompañar a Papá Noel en esa noche tan especial. De esta forma estamos haciendo que ellos mismos creen la obra de teatro que luego pues, se puede representar a un gran público o simplemente representarlo a otros compañeros del colegio. Esto es indiferente, pero sí que es verdad que las obras de teatro se hacen para ser representadas, no podemos dejar en un simple hecho sobre el papel. Para ello simplemente el profesor tendría que guardar en el móvil, simplemente grabar todo lo que van diciendo los alumnos y luego pasarlo a formato papel y dárselo a los alumnos para, bueno, luego poder interpretar esta obra de teatro que hemos creado entre todos. A modo de conclusión, he de decir que este trabajo me gustó mucho realizarlo porque saqué bastante buenas ideas de cómo hacer alguna que otra cosa y sobre todo eso, que hay que plantear ejemplos a los alumnos de lo que queremos que hagan y hay que ser claros y concisos en lo que queremos. Y si queremos que hagan literatura, debemos pedir literatura, no pedir otro tipo de cosas. Y nada más sobre este tema, es decir, que al final la asignatura se ha planteado de una manera muy diferente a como yo creía que iba a ser. Me ha gustado mucho realizar todos estos trabajos, realizar incluso este proyecto ha sido muy interesante. Poder ver cómo he avanzado, cómo me he superado, cómo ha cambiado mi concepto de la literatura, porque yo lo tenía como algo aburrido, algo que se estudiaba en clase y que solo eran autores y poco más. Y verdaderamente tampoco tenía un gran interés por la lectura, más allá de lo que son los cómics y poco más, tampoco tenía un gran concepto de la lectura. Y sin embargo ahora me intereso mucho más por algunos libros, me apetece leerlos. Es decir que, lógicamente, no soy como un niño al que le ha gustado siempre leer y que ahora devora libros, pero sí que es verdad que cuando veo algún libro infantil que podría utilizar yo en mi clase, pues oye, le echo un ojo, me apetece leerlo, ver si verdaderamente eso es literatura, no lo es, cómo lo utilizaría, por qué me parece bueno, o sea, son conceptos que al final cambian tu forma de ver las cosas. Y como maestro creo que esto es muy positivo. Esta clase de asignaturas son 100% recomendables para todo aquel que quiera ser un futuro buen maestro.
Así que sin nada más que deciros, muchas gracias por haber visto toda mi serie. Si os ha gustado este último vídeo, darle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribiros, darle a la campanita para recibir las notificaciones de mis próximos vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!